Ahora estamos aquí, en este apartado lugar de Asia. Como veis frente a nosotros, Darío ha logrado reunir... Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Imagina un rey que librara sus batallas. Sería un espectáculo. Observa con atención, porque así es como se hace la historia. Bienvenidos a Cliófilos, un paseo por la historia. Salve amantes de la historia, bienvenidos a una nueva entrega de Cliófilos, un paseo por la historia. Como lo prometido es deuda y somos gente de palabra, en la entrega de hoy retomaremos el relato de lo acontecido en la zona de Mesopotamia allá por el año 2193 a.C., justo en el momento en el que el imperio de Akkad acabó sucumbiendo a las tribus de las montañas. Así que, para ser breves, calzaos las sandalias y acompañadnos. Para hablar del tema no podría faltar, evidentemente, la presencia de Sergio, mi compañero de viaje por la historia. ¿Cómo estás? Hola Arnau, pues bien, pasando un poco de calor aquí en el árido desierto de Mesopotamia, pero bueno, a ver si podemos llegar a orillas del Éufrates y darnos un chapuzón que nos iría de maravilla con este calor, ¿verdad? Eso siempre va bien para combatir el calor, pero me sabe mal cortarte un poco la historia, pero vayamos al lío si te parece. Ilústranos. Antes de entrar en el meollo, os vamos a invitar a que escuchéis el programa dedicado al Imperio de Akkad, que grabamos hace unas semanas, para que os situéis un poquito mejor en el espacio y en el tiempo en el que nos vamos a mover en el programa de hoy. Sobre todo, podéis consultarlo en nuestra biblioteca de programas, en el dedicado a Sargón y el Imperio de Akkad. Entonces, más o menos conoceréis un poco la fase previa, o previo al momento en el que hoy vamos a hablar, ¿no? Dicho esto, ya os hemos avanzado que hoy hablaríamos sobre este periodo justamente posterior a la caída de aquel poderoso imperio que fundó Sargón, porque como ya os dijimos al final de aquel podcast, la antigua Sumeria no cayó en el olvido tras la desaparición de los acadios, sino que volvería a renacer de sus propios cimientos. Es por ello que hoy os vamos a hablar de estos sucesores de los acadios. Haciendo memoria, teníamos un imperio acadio, para que recordéis, que había sucumbido a las invasiones de los pueblos de las montañas, que les llamaban o eran conocidos con el nombre de Kutu. Sobre estos Kutu podemos afirmar que habían llegado a destruir el templo sagrado de Ishtar en la ciudad de Asur, o el mismo palacio de Naram-Sin en Tel Brak, o incluso que habían saqueado Akkad, la propia capital del imperio de Sargón. Además, habían ocupado el trono acadio mismo y gobernado la parte central de Mesopotamia, sirviéndose de las estructuras de sus pobres y desafortunados predecesores. Pero estos Kutu no estaban hechos para gobernar un imperio burocrático, no poseían las habilidades ni la experiencia y, por tanto, por ese motivo jamás lograron someter los territorios del sur de Mesopotamia ni tampoco los del norte, cuyas ciudades lograron mantener su independencia. Estas dinastías sumerias, que habían estado bajo el yugo de acadio durante tantas generaciones, podían ahora respirar un poco más tranquilas. Los Kutu no suponían una amenaza para ellos, ya que tan solo hacían alguna incursión de vez en cuando, pero a muy pequeña escala, y eso les otorgó una cierta independencia. Estos reyes locales, o ensi, como se les llamaba, pudieron recuperar su antiguo poder y poco a poco sus ciudades comenzaron a florecer de nuevo. En estos primeros tiempos parece que los reyes de la ciudad de Lagash se erigieron en los monarcas más poderosos e influyentes de la región de la antigua Sumer. Pues sí, hablando de los reyes de Lagash, fue uno de ellos, el rey Gudea, que gobernó aproximadamente, ya os decimos que siempre en estas fechas tan lejanas los datos que tenemos pues hay que cogerlos siempre un poquito con pinzas, y en este caso con pinzas más
más precisas todavía, ¿no? Y sabemos que este Gudea gobernó entre los años 2144 y 2124 a.C. Y pues destacó por encima de todos los demás ensis de la zona. Pero lejos de ser un conquistador, este rey o este gobernante destacó por ser un hábil administrador y diplomático. Llevó a cabo pues, una enorme tarea constructora basada sobre todo en la reconstrucción de antiguos templos, la creación de canales para regar y potenció también el comercio con países y reinos lejanos. Este Gudea también reajustó el calendario y reformó el sistema de pesos y medidas para proteger a los menos desfavorecidos. Los menos favorecidos, en este caso los más desfavorecidos. Como vemos, se mostró muy interesado en la prosperidad económica, a la vez que la presión casi inexistente de los invasores le dejó actuar con total libertad, como ya os ha comentado antes Arnau, ¿no? Estos Kutu no eran demasiado insistentes y hacían pues de vez en cuando alguna incursión, pero muy a pequeña escala, que no suponía ningún problema para estas ciudades que estaban emergiendo, estaban recuperando ese poder. Eso pues nos llevó a llevó a centrarnos en el resto de ciudades sumerias, que parece que siguieron quizá el mismo camino que Lagash y que Gudea, ¿no? En poco tiempo, los ensi sumerios gozaron de una fuerza suficiente como para aventurarse a expulsar a los Kutu de sus tierras. Y así fue como el rey de Uruk, Utu-Hengal, que reinó aproximadamente entre el 2120 y el 2112 a.C., al frente de sus tropas se enfrentó en campo abierto al ejército de los montañeses y los derrotó de manera aplastante. De esa manera consiguió expulsarlos de Mesopotamia definitivamente, ya que eran una minoría realmente entre la población. Este ensi aprovechó la victoria para expandir los dominios de Uruk por la parte meridional de Mesopotamia, pero al cabo de poco apareció Ur-Nammu, ensi de la todopoderosa ciudad de Ur, que le arrebató el control de la zona. Ese monarca gobernó aproximadamente entre los años 2112 y 2095 a.C., y fue el encargado de fundar una nueva dinastía que se encargaría de crear un nuevo imperio. Desde ese momento y a lo largo de un siglo se produjo una centralización política y económica acompañada de una integración territorial, algo que sin duda favoreció a la solidez del imperio, a diferencia de lo que sucedió años atrás al imperio acadio, que jamás realmente logró conseguir una tal integración. Este rey, Ur-Nammu, se hizo llamar rey de Sumer y Akkad, y llevó a cabo una política destinada a lo que antes hemos comentado, ¿no? Para conseguirlo dividió el territorio en diferentes provincias y las dinastías que gobernaban hasta el momento fueron sustituidas por funcionarios que dependían del poder central. He aquí la modificación respecto al imperio de Sargón y de sus descendientes, ¿no? Lo que hemos dicho, que para que todo funcionase, pues requería una dependencia del poder que tenía este señor, este Ur-Nammu, desde la ciudad de Ur, ¿no? También unificó pesos y medidas para otorgar elementos comunes y de unión, a la vez que elaboró un catastro, una cosa también muy importante, podríamos decir, para la fecha o para los tiempos en los que nos encontrábamos, ¿no? Este rey fue el encargado de mandar erigir el impresionante Zigurat de Ur, una obra colosal y majestuosa en la antigua Mesopotamia, ¿no? A su vez rodeó la ciudad de murallas y amplió los muelles del puerto, devolviéndole de esa manera su antiguo esplendor comercial. A su muerte dejó un imperio muy sólido y fue su hijo Shulgi, que reinó entre los años 2094 y 2047 a.C., quien prosiguió su tarea. Pero como ya le ocurriera en su día a Naram-Sin, al nieto del gran Sargón, este Shulgi pues perdió un poco la chaveta, por decirlo de una manera que se entienda. Y es que también quiso estar a la altura de las divinidades y llegó a proclamarse hermano de Gilgamesh, el héroe semidivino legendario de la cultura sumeria. Además, mandó que se construyeran templos en su honor, a la vez que también se compusieron himnos adorándolo. Supongo que por poetas a nómina. Por otra parte, en el aspecto un poco más terrenal, ese monarca hizo cosas más humanas. Construyó una enorme red de caminos y mandó construir puestos de descanso escalonados por días. Reorganizó el ejército de una manera eficiente y promulgó un código de leyes que las fuentes atribuyeron erróneamente a su predecesor, destinado a regularizar la economía y a mantener el orden social. También sabemos que Shulgi emprendió una serie de campañas militares destinadas a hacerse con el control de las rutas comerciales. Como veis, un elemento bastante común debido a su importancia. En este caso, se centró en hacerse con las que transcurrían por el norte de Mesopotamia.
Bueno, pues como siempre, como consecuencia de esas guerras, a las cuales las fuentes le atribuyen nada más y nada menos que 11 campañas, mandó construir una serie de fortificaciones para mantener a raya a los pueblos de origen hurrita del otro lado. Obviamente, cuando uno se expande, pues también tiene que fortificar y afianzar ese territorio nuevo que ha ganado, ¿no? Como ya hemos comentado antes, las ciudades eran dirigidas por funcionarios estatales, a excepción de una de ellas, la ciudad de Mari, situada en el Alto Éufrates, que conservó cierta autonomía, aunque siempre dependiendo del poder central. Imagino que se llegaría a algún tipo de acuerdo por el cual el gobernante de esa ciudad pues, rendiría vasallaje al rey de Ur, en este caso al gobernante de turno, ¿no? Esa paz interior que vivió el imperio pues, permitió un incremento demográfico y productivo, así como un aumento de los núcleos de población de grandes dimensiones. Surguy no fue un monarca ignorante, sino más bien todo lo contrario. Podemos pensar que como era un sobradete que se quería o se creía ser un ser supremo, pues que había perdido de vista la parte más humana. Pues no, ya os decimos que fue un tipo inteligente. Además, mostró un interés creciente por las artes y el saber. Y sabemos que él mismo fue un músico experimentado. Bueno, en este caso ya vemos según qué paralelismos con Nerón, ¿no? Pero bueno, esperemos que fuese mejor que Nerón, porque Nerón no destacó por ser un gran músico, ¿no? ¿O sí, Arnau? Bueno, no sé si sería un gran músico, pero oye, no sé cómo, pero ganó un montón de Juegos Olímpicos y Juegos griegos Juegos de canto, artes. ¿no? Sí, no sé estaría cómo, amañado, ¿no? No estaría amañado eso tampoco. No, absolutamente, seguro que no. Bueno, pues este Surguy también fue un músico experimentado, o por lo menos eso dicen las fuentes de él, ¿no? Y se encargó de fundar escuelas de escribas en ciudades tan importantes como Nippur o la propia Ur. Le sucedió su hijo Amar-Sin, que estaríamos hablando de un reinado entre el 2046 y 2038 a.C., que logró consolidar el dominio de Ur a lo largo de toda la cuenca del río Tigris. Este pobre hombre, como ya habéis visto, no duró demasiado y a su muerte le sucedió su hermano, Shu-Sin, que reinó entre el 2037 y el 2029 a.C. Este monarca tuvo que hacer frente a la incursión de otra tribu de las montañas, los llamados Su. Todos estos pueblos de la periferia, a los que se les llamaba salvajes, lo que los romanos también llamarían bárbaros y compañía, se veían arrastrados a moverse continuamente por causa de la presión a la que eran sometidos por los sumerios, que buscaban hacerse con el control de cada vez más mercados y más recursos. El hambre y la miseria les empujaba a tener que lanzarse contra los sumerios irremediablemente. En cuanto a la producción, ya hemos comentado que su gestión estaba centralizada, o que se llevó a que la población aumentase considerablemente respecto a periodos anteriores un poco más caóticos. Las propiedades del rey eran trabajadas por campesinos adscritos a las tierras, y una parte de la producción de los campos eran para ellos y el resto para el propio Estado. Bueno, lo mismo sucedía con la producción de los artesanos, que llegaban a trabajar en agrupaciones que sustituían a los pequeños talleres. Podríamos estar hablando de una especie de protofábricas, salvando las distancias, ¿eh? Siempre hay que imaginarse que estamos en el en el tercer milenio, casi, sí, tercer milenio antes de Cristo, ¿no? Entonces, en ese momento, hablar de la palabra fábrica, pues quizás un poco arriesgado, pero para que entendáis un poquito este concepto de agrupaciones y que todas las personas se agrupaban en un mismo lugar trabajando por hacer lo mismo, en un proceso, podríamos decir, en cadena, ¿no? Que era lo que se buscaba en este caso para optimizar los recursos y tanto los humanos como los materiales, ¿no? Uno de los sectores económicos que más se potenció fue el de la metalurgia. Se sabe que se producía en serie desde la misma fundición y que los trabajos estaban estrictamente supervisados por una especie de capataces que cuidaban hasta el más mínimo detalle. En lo relativo al campo del textil, se documenta el uso de sobre todo la mano de obra esclava, en gran medida femenina. ¿Para qué nos vamos a engañar? Esto siempre ha sido así y por mucho que intentemos cambiarlo, pues la historia es la que es, ¿no? Sabemos que incluso llegó a existir un cuerpo de inspectores encargados de supervisar el estado de las piezas que se producían, el tiempo que se tardaba en hacerlas y los materiales utilizados, o sea que no dejaban ni un detalle al azar. En cuanto a la estructuración social del momento, deberemos decir que la mayoría de la población era libre, llamándose los Majda, aunque había una diferenciación de clases y se podía distinguir entre gente bien posicionada y algunos que eran más pobres, como siempre ha pasado. Existía obviamente la esclavitud, aunque se debería diferenciar la de tipo doméstico, que era ejercida normalmente por personas libres que se habían empobrecido,
de la esclavitud propiamente dicha, que era la que, digamos, comportaba unas condiciones mucho más duras. Existían los siervos palaciegos, los llamados eren, una especie de grupo conformado por una mezcla de población semilibre y esclava, pero que carecían de muchos derechos. Durante el Imperio Acadio, la mayoría de esclavos de guerra habían sido mujeres. En cambio, durante el reinado de esta tercera dinastía de Ur, se produjo un notable aumento de la población esclava de hombres, de los llamados Namra, o prisioneros de guerra, que carecían de derecho alguno y que se repartían en grupos a los eren, que les supervisaban y también controlaban. Como veis, el tema de la esclavitud es una cosa que ya viene del antiguo imperio sumerio, del antiguo Akkad, incluso antes, ¿no? Siempre he sabido que las ingentes cantidades de prisioneros y de esclavos pues cumplían o servían para cumplir todas estas funciones, ¿no? Los monarcas pertenecientes a esta tercera dinastía de Ur regresaron a las tradiciones sumerias relativas a la realeza, que no fue más que una mezcla de las antiguas tradiciones sumerias y las posteriores de los acadios. El carácter heroico de los gobernantes acadios se dejó un poco de lado y los monarcas se centraron en trasladar una imagen de justicia y buen gobierno. Pese a que también se divinizaron, como es el caso del Shulgi que hemos comentado antes, no buscaron ser dioses, sino que la intención radicaba más bien en usar eso como un elemento de control y de poder político. Al no tener rivales en los Ensi, ya que, como hemos dicho antes, habían sido sustituidos por gobernadores sometidos al poder central, los reyes de Ur no tenían que temer, en este caso, rivalidad al trono alguna, ¿no? La administración civil, militar y religiosa iban de la mano. Tanto el palacio como el templo se basaban en un sistema similar, aunque desde el palacio se gestionaban los asuntos militares. Como ya hemos comentado antes, existía un poder central, pero por debajo existía un sistema de administración provincial. Se cobraban impuestos y tributos a nivel de provincias y luego se enviaban al Estado central. Antes habíamos hablado de un código legislativo creado por Shulgi y mal atribuido a su padre, Ur-Nammu. Se sabe que, por lo poco que se ha podido recuperar del mismo, había artículos que hablaban sobre la familia y las costumbres, las ofensas físicas y morales y también hablaban un poco de la vida agrícola. Su formulación es incondicional, tal que así, y cito: si un hombre ha golpeado a otro hombre con un arma y le ha roto un hueso, deberá pagarle una mina de plata. Como se puede observar, será la fórmula que posteriormente otros monarcas usarán en la elaboración de sus propios códigos, como es el caso que os viene seguro a la memoria, el del código de Hammurabi. Famoso el código Hammurabi, el ojo por ojo, diente por diente, para que os suene más o menos. Pero como manda la tradición con esto de los imperios, y es que realmente también es una cosa que se repite a lo largo de la historia, el imperio, esta tercera dinastía de Ur, que fundaría un imperio en Sumer, también debía llegar a su fin. Y como viene siendo habitual, este se produjo debido a la presión ejercida por agentes externos. En este caso, el protagonismo fue para los pueblos de los Martu o los amorreos. Eso tuvo lugar bajo el reinado del siguiente monarca, Ibbi-Sin, que gobernó entre los años 2028 y 2004 a.C. Estos invasores franquearon el muro que servía para contener a los que ellos denominaban salvajes o bárbaros. Pese a que los sumerios lograron una victoria inicial, los recién llegados se extendieron por la llanura a sus anchas. La gente se comenzó a concentrar en las ciudades por miedo a los invasores y eso provocó que aflorasen los problemas de abastecimiento, ya que los campos quedaron prácticamente abandonados y nadie los trabajaba debidamente. El hambre apareció y con ella el control central fue desapareciendo de manera gradual. A su vez, los elamitas, que se habían mantenido al margen durante un tiempo, aprovecharon para atacar a los sumerios a la vez que se aliaban con algunas de estas tribus salvajes. Los propios gobernadores sumerios fueron dejando de lado sus obligaciones para con el poder central y se comenzaron a independizar, ya que sabían que el Estado era incapaz de responder con las armas contra ellos. La otrora poderosa tercera dinastía de Ur fue perdiendo territorios poco a poco, hasta llegar al punto de que el rey Ibbi-Sin se quedó con Ur y poca cosa más. El poderoso imperio que se había creado rápidamente se había desmembrado irremediablemente, en causa probablemente por la grave crisis económica, por la subyacente división política y por las incursiones de los invasores. El golpe de gracia lo darían los elamitas, que asaltaron la ciudad de Ur y la saquearon completamente. Hicieron prisionero al monarca y lo deportaron.
Vaya, triste final para una monarquía o un imperio que había resurgido casi de las cenizas de otro, ¿no? La poderosa dinastía que se había alzado en tiempos difíciles y que se había encargado de expulsar a los Kutu más de 100 años antes, desaparecía de una manera fulgurante de la faz de la tierra. Esa etapa de bonanza daría paso a un periodo un tanto más oscuro en el cual las estructuras retrocedieron en todos los campos, ¿no? Los amorreos no fueron capaces de organizarse como los sumerios y se produjo una despoblación de muchas ciudades, rompiéndose de esa manera las tendencias anteriores, ¿no? Los elamitas, vencedores de la contienda, tampoco fueron capaces de recoger los frutos de su victoria y optaron por retirarse de una Mesopotamia fragmentada en la que los jefes tribales amorreos iban a pasar muchos años combatiendo a punta de espada entre ellos para ver quién se hacía con el poder. Asistimos, pues, a un final bastante parecido al que sufrió el antiguo imperio de Akkad, ¿no? De esta manera tan triste y progresiva, porque no fue de un día para otro, sino que esto fue un proceso lento. Se cerraba una etapa y se sentaban las bases de la que debería ser la siguiente. Pero bueno, esa ya es otra historia que dejamos para más adelante y que ya os contaremos en otra ocasión si los dioses pues son propicios y nos lo permiten, ¿no es así, Arnau? Absolutamente. Hay tiempo para todo y no habrá problema al respecto. Pues nada, con esto, si os parece, damos por concluido el programa de hoy. Como siempre, os invitamos a que os suscribáis a nuestros canales, a que nos sigáis en las redes y, sobre todo, a que dejéis vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras opiniones, tanto en YouTube, como en iVoox, como en Facebook, como en Twitter, como en nuestro correo electrónico, en nuestro Gmail. Así que, si no hay nada más que añadir y parece ser que hemos asistido al final de otro gran imperio, parece ser que se está convirtiendo en una tónica común y es como acaban nuestros programas, pues nos despedimos y os esperamos, nos escuchamos y nos vemos en la próxima entrega de Criófilos, un paseo por la historia.